¿Qué tal a todos? Espero que lo estén pasando muy bien y que estén muy atareados con sus deberes con respecto a sus materias y al desarrollo de de su carrera en general. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión del curso de modelos de pérdida en línea. Como se los había yo mencionado en algún momento, pues eh, yo estoy manejando, de acuerdo, la seriación o serialidad, valga el desconocimiento de los términos, el tema de cómo van a estar organizados los cursos, pues bueno, es a través de semanas, de modo que el primer video, que es un video introductorio sobre el curso, pues bueno, no tiene una numeración como tal, mientras que, bueno, este tema que ya sería el primero en forma de los que se ven a lo largo del curso de modelos de pérdida, pues bueno, yo lo coloco como el tema de la semana uno, aunque finalmente, pues bueno, cuando se lleva el curso en términos presenciales, pues bueno, eh, el hecho de que sea semana uno no implica que se lleve más de una semana en el desarrollo en cuanto a ejercicios, dudas, comentarios, dinámicas y demás. Ahora, por el tema de que este va a ser un curso pregrabado totalmente en línea, bueno, pues finalmente eh, cada quien podrá irlo revisando a su paso y pues bueno, no hay ningún problema en que se pause el video o que se trunque la reproducción del video y se retome tiempo después de acuerdo a las necesidades de cada persona. De esta misma manera, hablando de esto de las pausas, habrá momentos, digo, en esta primera, en el tema de esta semana uno, desde el curso de modelos de pérdida en línea, pues bueno, habrá momentos muy pocos, pero conforme se vuelven más complejos los temas y es necesario incluir cada vez más ejemplos y ejercicios que refuercen la teoría de lo que se va viendo, pues bueno, al igual que aquí, cuando haya ejercicios, pues bueno, he dejado la diapositiva, digamos, sin el procedimiento de resolución del ejercicio, para que en ese momento, pues bueno, quien esté llevando el curso, tú que estás siguiéndolo poco a poco y llevando tus anotaciones, pues bueno, le puedas pausar al video, tratar de resolver el ejercicio que se plantee y una vez que ya sea que llegues a su término o llegues a un punto donde te trabes y ya no puedas seguir avanzando en su resolución, pues bueno, entonces en ese mismo sentido podrás continuar con la reproducción del video y de esta manera verificar si lo que se realizó estuvo bien, eh, si aquello que te hacía falta para completarlo era a lo mejor un detalle que no habías tomado en cuenta, etcétera. Y por supuesto, si de repente yo me estoy equivocando en la resolución de un ejercicio, que me ha pasado en más de una ocasión, al final de cuentas los profesores no somos máquinas infalibles, pues bueno, podrás hacérmelo saber a través de algún comentario o mensaje privado que me quieras hacer, ya sea a través de redes sociales, si tienes mi contacto lo puedes utilizar, o en los comentarios del mismo video donde se va a subir, o de la plataforma donde se van a estar haciendo el repositorio tanto de videos como de ejercicios, como de exámenes, como de diapositivas. ¿Ok? Bueno, entonces el tema de la semana uno pues bueno, tiene que ver más que nada con un repaso de variables aleatorias, es decir, este conjunto de diapositivas y lo que se aborda en la primera semana y segunda, digamos, suponiendo que se extiende un poco más del tiempo que se tiene pactado, pues bueno, es principalmente estar revisando cuáles son aquellos conceptos, tanto de probabilidad como de estadística, como incluso de matemáticas actuariales, que se requieren para al final encontrar para al final, pues bueno, cumplir con lo necesario para poder llevar el curso de la mejor manera. De esta manera, pues bueno, el primer video tuve la oportunidad de que lo revisaran algunos alumnos de quienes están llevando actualmente el curso de forma a distancia en sus casas y el que se está dando oficialmente en la institución.
Y pues bueno, les pedí que revisaran el video anterior, el de la introducción, pues bueno, para saber sus comentarios y demás. Y en general, pues bueno, les gustó. Espero seguir que este segundo video tenga esa misma aceptación y bueno, ya también lo puedan ir viendo cada vez más personas. Y hablo de esto porque, pues bueno, uno de los comentarios que se me hizo es que a lo mejor de repente sí se puede extender demasiado si, entre lo que yo hablo, explico y lo que voy escribiendo y demás. Y el objeto del curso, pues bueno, finalmente es que sea este complemento. Digo, por sí solo funcionaría totalmente de forma completa, funcionaría como un curso que se puede tomar y sin necesidad de tomar algún otro. Pero pues aquí el objetivo es que se complemente con aquello que se vea en, eh, en los cursos que se tienen tanto de manera presencial como en línea y que son los oficiales de las instituciones donde se lleve esta materia de modelos de pérdida. Eh, y por lo mismo, pues bueno, ya la mayoría de las diapositivas que voy a estar presentando ya traen comentarios y por ahí indicaciones y demás sobre lo que se va viendo. Entonces, no me voy a limitar únicamente nada más a hablar y a demostrar, pero de repente voy a anotar algunas cosas que se me pudieron haber escapado. Pero pues bueno, para hacerlo más dinámico y un poquito más rápido en términos de la duración de los videos, porque bueno, también al final quienes han sido mis alumnos también recordarán que yo como profesor, pues bueno, prefiero en general dar clases un poco más cortas de lo que, del tiempo que se asigna, ¿no? Si a una clase se le asigna 2 horas para el curso, pues bueno, generalmente no rebaso la hora y media, ¿por qué? Pues bueno, porque está más que comprobado que el ser humano después de una cierta cantidad de tiempo, pues bueno, pierde esa capacidad de estar poniendo atención y de retener aquello que se les está explicando. Y pensando en este tipo de reflexión, pues bueno, yo tampoco quiero que estos videos sean de videos de 2 horas o que tenga yo que dividir cada semana en hasta 3 partes de 40 minutos cada una, pues porque se va a volver tedioso. Al final, cada quien realmente las diapositivas con las anotaciones y todo serían más que suficientes para entenderlo, pero bueno, no está de más eh, que alguien vaya narrando un poco paso a paso cada una de estas diapositivas y qué es lo que significan esos rayones que tiene cada una de ellas. Bien, entonces ya entrando en tema, este es el primer tema, el repaso de variables aleatorias. Y pues bueno, como les decía, aquí lo que vamos a estar viendo finalmente es cuáles son esos elementos que tenemos que estar considerando una vez que estamos ya inscritos o estamos llevando el curso de modelos de pérdida como tal. Finalmente, pues bueno, lo primero que se tiene que recordar en temas de introducción, pues bueno, son las características clásicas y básicas de un curso de probabilidad. Hablamos de temas como el espacio muestral, que está, bueno, representado a través de la letra griega omega, ¿no? Hablamos de subconjuntos y un subconjunto de estos posibles resultados le vamos a llamar evento, ¿ok? Cada evento va a tener un complemento que va a estar denotado como E elevado a la C, es decir, E complemento. Y pues bueno, el tema de uniones, el tema de intersecciones y el tema de eventos mutuamente excluyentes, que en palabras nosotros ya lo sabemos, tiene que ver principalmente con el hecho de que dos eventos no pueden llevarse al mismo tiempo y por tanto son mutuamente excluyentes. ¿Ok? De esta manera, si dentro de actividades vamos a hablar como el evento nadar y el evento comer, pues bueno, en la intersección de nadar y comer al mismo tiempo, pues va a ser un evento vacío o un experimento vacío, porque son eventos mutuamente excluyentes. No puedes comer no, o estás comiendo o estás nadando, por ejemplo. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿ok? De modo que así definimos a los eventos mutuamente excluyentes. Y pues bueno, son cosas que ya se ven desde, de hecho, no desde, desde primeros semestres de una carrera como lo es actuaría. Sin embargo, pues bueno, de repente parece un poquito tonto cuando hablamos ya de este tipo de cosas, porque a estas alturas, siendo modelos de pérdida una de las últimas materias puras actuariales que se llevan durante la carrera, es decir, que ya son específicamente de actuaría y no de combinación de otras materias que a lo mejor no necesariamente tienes que estudiar actuaría para llevarlas, eh,
sí se da el caso donde, bueno, pues me he tenido que chutar, que les pido el cálculo de una probabilidad a algún estudiante y me da una probabilidad de 1.16, ¿no? Y ya sabemos que las probabilidades en general no pueden ser mayores a 1 ni menores a 0. En exámenes hay personas que me han mostrado, me han puesto como resultado en algún punto, me han puesto un resultado de una probabilidad negativa, cosa que no existe, ¿no? Digo, a nivel abstracción podría existir, ¿no? Si nos ponemos ahí a, 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 a viajar ahí por el cosmos del pensamiento, pero lo cierto es que los axiomas se tienen que cumplir y uno de los principales es que la probabilidad de cualquier evento tiene que ser un valor que se encuentre entre 0 y 1, ¿ok? Donde 0 es la probabilidad nula, es decir, es imposible que ocurra ese evento, mientras que 1 es una probabilidad de certeza total de algo que a fuerza va a pasar y que no hay forma de evitarlo. Mientras que lo que se encuentra en medio, pues bueno, ya tendrá distintas connotaciones de acuerdo a lo que estemos analizando. En segundo lugar, el segundo axioma que por supuesto también se tiene que tomar en cuenta es que la probabilidad del universo pues es igual a 1, donde el universo también nosotros lo vamos a conocer como espacio muestral. Y finalmente, pues bueno, para toda secuencia de eventos mutuamente excluyentes, la unión de las probabilidades, pues es la suma de las probabilidades siempre y cuando estos eventos nuevamente sean mutuamente excluyentes. La consecuencia natural de esto, pues bueno, es que la probabilidad del complemento de un evento es lo mismo que 1 menos la probabilidad del evento. Justo el día de hoy, más temprano, estaba yo dando una clase de estadística y de análisis de datos para personas de negocios. Y pues bueno, descubrieron, digamos, recordemos que bueno, pues no todas las carreras están tan enfocadas en temas como la probabilidad y la estadística, y bueno, descubrieron esta regla, ¿no? Finalmente estábamos trabajando con estimaciones de medias poblacionales a través de medias muestrales, y cuando estábamos trabajando un poquito con la curva normal y tablas Z y demás, pues bueno, ellos solitos llegaron a la conclusión esta, ¿no? Donde si les pedían la probabilidad de que una media fuera menor a 74 y ya saben, transformando el valor Z y buscándolo en su tabla de la curva normal, una vez que llegaban a este punto me decían, oiga, profe, ¿qué pasa si nosotros ahorita calculamos la probabilidad de que sea menor a 74? Si queremos la de que sea mayor a 74, se puede hacer que nada más a uno le restemos todo y pues bueno, ahí te das cuenta que ya les cayó el 20 de cómo están funcionando estos axiomas, aunque no necesariamente los hayamos visto, ¿ok? Bueno, una vez de esto, pues bueno, pasamos al tema de las probabilidades condicionales, ¿no? La probabilidad para dos eventos E y A, definimos la probabilidad condicional de E condicionado a A como la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del condicionado, ¿no? Y pues bueno, de nuevo, son temas que ya se conocen de sobra a estas alturas. Si tú estás llevando este curso de modelos de pérdida, es porque pues ya tuviste que pasar al menos por 2 cursos de probabilidad y uno de estadística, y aparte de matemáticas actuariales uno. Entonces, pues bueno, esto ya tiene que ser pues de sobra conocido. Luego, pues bueno, aquí ya empiezo a hacer algunas anotaciones, digo, no hace falta que ahonde en temas que ya se dieron pues prácticamente hasta la muerte, ¿no? A lo largo de la carrera, hablamos de los temas de independencia, ¿no? Y aquí hago la anotación porque también se dan estas situaciones donde, pues bueno, se asumen ciertas cosas que no son del todo ciertas y de repente hay personas que cuando hacen estas suposiciones de repente, pues toman una lógica que parece estar correcta, pero, pero realmente no lo está, ¿ok? ¿A qué me refiero? Pues bueno, hay quienes, por ejemplo, cuando tú hablas de intervalos de confianza y hablas de nivel de confianza, y tú le dices a una persona, si tú quieres más confianza, si tú aumentas el nivel de confianza de un 90 a un 95%, ¿qué debería pasarle al intervalo en general? ¿Se hace más grande o más chico, no? Y entonces una lógica pues muy lógica que se puede dictar es, bueno, a mayor nivel de confianza, menor el tamaño del intervalo, ¿no?
Y bueno, nosotros ya sabemos que eso pues no funciona así. Realmente lo que hace que tenga más confianza es que hago más grande el intervalo. Y entonces, como lo hago más grande, abarco una mayor cantidad de números y por tanto aumenta la probabilidad de que el valor que estoy buscando sí se encuentre ahí. Lo mismo pasa con temas como la independencia y el hecho de ser mutuamente excluyente, ¿no? Y aquí precisamente lo que hago es señalarlo, ¿no? Lo puse ahí como una anotación para que pues siempre se tome en cuenta que dos eventos no pueden ser al mismo tiempo independientes y mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque si son independientes, pues quiere decir que la realización de uno no influye en la realización del otro, mientras que si son mutuamente excluyentes implica que la realización de uno evita la realización del otro, ¿ok? Y entonces hay una relación inversa en términos de, no inversa, una relación contraria entre dos eventos que son independientes y mutuamente excluyentes. No se pueden ser las dos cosas, ¿no? También recordemos que si los eventos son independientes o, o al revés, si se cumple que la probabilidad condicional eh, al final se define como la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del condicionado y esto me da como resultado simplemente la probabilidad del evento original que se quería condicionar, pues bueno, es una forma de demostrar que dos eventos son independientes, ¿ok? De este modo, la probabilidad de que se dé E1 dado E2, pues va a seguir siendo la probabilidad de E1 aislada, ¿ok? ¿Por qué? Porque son independientes, es decir, no te interesa que ocurra, no va a pasar absolutamente nada si ocurre o no ocurre E2. E1 por sí solo va a tener su propia probabilidad. Y pues bueno, también recordemos que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando la probabilidad de la unión es lo mismo que la suma de las probabilidades por separado. Avanzando un poquito más, entonces ya que pasamos el tema de los axiomas de probabilidad, la probabilidad de un evento, la probabilidad del evento complemento, etcétera, 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 pues bueno, ya se empieza a hablar del tema de variable aleatoria y recordemos que la variable aleatoria pues, primero siempre es denotada a través de letras mayúsculas, ¿ok? Y segundo, pues bueno, que la variable aleatoria como general es aquella característica que se puede medir en distintos eventos, ¿ok? Y para la cual cada elemento puede tener una medición distinta. Recordemos también, como se los mencioné, que finalmente en esta materia nosotros vamos a tener una variable aleatoria principal que va a ser X y que va a representar la pérdida finalmente. Por eso le llamamos a la materia modelos de pérdida, es decir, la modelación estadística que se va a llevar a cabo sobre mi variable aleatoria que es la pérdida. Es decir, yo voy a estar desde el punto de vista de la aseguradora y lo que me interesa es para distintos montos, para X distintas, cuál es la probabilidad de que cada uno de estos montos se lleve a cabo. Y como les decía, finalmente a mí lo que me interesa es que cuando yo modelo distintos niveles para mi variable aleatoria de X y a esta le voy a medir en cada uno de sus aspectos, voy a medir la probabilidad de que se lleve a cabo, pues bueno, me voy a dar cuenta que en general, pues el tipo de figuras que quisiera yo tener es algo parecido a lo que acabo de dibujar aquí en un lado, donde montos pequeños tengan mucha probabilidad de ocurrencia mientras que montos cada vez más grandes, pues bueno, tengan probabilidades cada vez más pequeñas y les decía, a este tipo de forma, pues les llamamos distribuciones de cola ligera. Y obviamente tienen su contraparte, que son distribuciones de cola pesada, pero finalmente, pues bueno, para valores específicos de X, pues nosotros vamos a encontrar que vamos a tener una probabilidad específica de ocurrencia para ese monto, ¿ok? Ahora, X entonces puede ser tanto discreta si toma un número finito o puede ser continua de otro modo, ¿no? Y pues bueno, tampoco hace falta ahondar tanto en esta diferenciación entre ser una variable discreta y una aleatoria, porque pues finalmente va a depender de cómo la estamos definiendo, ¿ok? Si la definimos, por ejemplo, les decía yo, vamos a poder trabajar dos variables principales antes de entrar ya en el modelo de pérdida completo. La primera es la frecuencia, ¿no? Es decir,
cuántas veces me van a reclamar un evento, y entonces vamos a estar hablando de una variable discreta. ¿Por qué? Porque no me van a, un evento no me lo van a reclamar a medias, o me lo reclaman o no me lo reclaman, y me lo van a reclamar n número de veces. Por tanto, estamos hablando de una variable discreta. Mientras que si mi X está definido como un monto de pérdida, pues bueno, esta va a ser una variable totalmente continua, porque pues bueno, un siniestro va a tener múltiples divisiones, ¿no? O sea, independientemente de que se trunquen las cantidades monetarias cuando se le tiene que pagar al seguro o cuando el seguro te tiene que pagar, independientemente a eso, lo cierto es que un evento, pues bueno, siempre se va a poder dividir cada vez más ese monto, ¿no? Vamos a tener primero miles de pesos, centenas de pesos, decenas de pesos, pesos, décimas de peso, centésimas o centavos de peso, milésimas, y así nos podemos ir de forma infinita, y por tanto es una variable continua. ¿Cuáles van a ser las principales temas se tienen que abordar para variables aleatorias? Pues bueno, ya cosas que ya conocemos, ¿no? Función de distribución acumulada, función de supervivencia, y la función de densidad como tal, que es para variables continuas, es decir, la probabilidad de que algo ocurra, de que el evento ocurra, y que sabemos que en un punto es inexistente, pero bueno, en términos ya un poquito abstractos, pues bueno, existe para cada punto distinto, para cada monto distinto, y función, lo que nosotros conocemos como función de probabilidad, cuando trabajamos esta misma probabilidad, pero en términos discretos, ¿no? En general, pues bueno, en inglés, la de probabilidad discreta, pues bueno, es la función de probabilidad o la función de masa, por eso la M que se encuentra aquí en el centro, mientras que la otra es de densidad, ¿no? Masa para discreta, densidad para continua, aunque bueno, así como nosotros lo manejamos, voy a decir que en México, porque no conozco más allá en términos generales, aunque digo, pasa. Nosotros simplemente le llamamos función de probabilidad a la discreta y función de densidad a la continua, ¿no? Pero pues no pasa nada si utilizamos los nombres, digamos, oficiales. Eh, Ejemplos de variables aleatorias en el trabajo actuarial, eh, muy conocida en matemáticas actuariales, pues ya saben, ¿no? Edad de muerte desde el nacimiento, pues bueno, este es tema de matemáticas actuariales, ¿no? De ahí, otro ejemplo es el número de veces que un vehículo asegurado hace una reclamación en el periodo de un año. Es decir, puede que no haga reclamaciones, puede que tenga un accidente, puede que tenga dos, y así sucesivamente. En algún momento, cuando tuve un accidente con un coche, platicando con el ajustador de seguros, que llegó a hacerse un muy buen amigo mío, pues me hablaba de que, por ejemplo, sí se dan estos casos donde hay personas que simplemente ya se les rechaza el asegurarse, porque sí tienen demasiados accidentes y ya no se sabe si lo hacen a propósito o si simplemente por el hecho de estar cubiertos, de estar asegurados, se vuelven sumamente irresponsables. Y bueno, me contó del caso de una persona que tuvo 48 siniestros en el periodo de un año. Por supuesto que para el siguiente año se le negó la renovación de su seguro de auto, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pues bueno, es lo que en la introducción les comenté, que son modelos de frecuencia. Es decir, donde nuestra variable aleatoria no es X, de hecho nuestra variable aleatoria es N, y N es una variable aleatoria que mide el número de siniestros en un periodo determinado de tiempo, ya sea un periodo contable, el periodo en términos de años, etcétera. ¿Ok? Este es uno de los modelos de pérdida que se va a ver más adelante. Un tercer ejemplo que se maneja aquí, pues bueno, es la cuantía de una reclamación de un vehículo asegurado, ¿ok? Dado que la reclamación se ha realizado o el accidente ha tenido lugar. Pues por supuesto, si no hay siniestro, pues bueno, no se da la reclamación. Entonces, una vez que se da, dado que la reclamación se hace, ¿cuál es la cuantía? Es decir, ¿cuál es el monto? A esto es a lo que nosotros vamos a llamar modelos de severidad, ¿ok? ¿Qué tan severo, o sea, así como se utilizaría la palabra, qué tan severo es un accidente? Es decir, ¿qué tanto dinero implica que se haya dado este accidente, ¿no? Y aquí es donde precisamente vamos a manejar nuestra variable aleatoria X, que va a ser el monto de pérdida, o en términos generales la severidad del siniestro. Otras que tenemos de ejemplo, pues bueno, el valor de un bien específico de una compañía en una fecha futura,
Y otro que tengo por aquí, que es la cuantía total de las reclamaciones de un portafolio. Y recordemos, cuando yo les también en la introducción, el portafolio en general es, pues bueno, un conjunto de pólizas que yo tengo aseguradas, ¿no? Conjunto, un conjunto de pólizas, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué va a pasar? Entonces aquí ya vamos a estar entrando en el modelo, digamos, más completo que se le va a llamar pérdida agregada. ¿Ok? La pérdida agregada es cuando yo ya tengo un portafolio, es decir, no nada más voy a revisar no nada más estaría yo revisando una sola pérdida o una sola probabilidad, sino que yo voy a tener una variable aleatoria S que va a estar compuesta de un número específico de pólizas, es decir, de mi portafolio de pólizas. Si mi portafolio es de 10, pues bueno, ese se va a comportar como la suma de los montos de esas 10 pólizas, ¿ok? Y entonces a mí me interesa calcular probabilidades, valores esperados y demás de esa letra S o de esa variable S que se va a representar como la suma de pólizas distintas que pueden o no pueden ocurrir. Les decía, para ese ya van a existir dos modelos distintos, el modelo de riesgo individual y el modelo de riesgo colectivo, donde en uno de ellos yo sé que tengo un portafolio de n minúscula pólizas y sé que cada una de ellas puede llevarse a cabo o puede no llevarse a cabo. O en el otro modelo, en lugar de tener un n fijo, yo voy a tener una x sub n, donde n va a ser el total de aquellas que sí se están reclamando, ¿ok? Todo se va a ver en su momento y en su apartado pertinente, ¿ok? Entonces, estos son ejemplos de variables aleatorias utilizadas dentro del quehacer actuarial: edad de muerte desde el nacimiento, número de veces que me reclaman, que serían modelos de frecuencia, la cuantía de las reclamaciones, que son modelos de severidad, el valor de un bien específico, una compañía en una fecha futura, y la cuantía total de reclamaciones de un portafolio, que nosotros también lo conoceríamos dentro de esta materia como modelos de pérdida agregada. Ok, una vez que estamos en esta parte, pues bueno, ¿qué cosas se tienen que estar tomando en cuenta nuevamente? Pues bueno, de nuevo les decía, parecen tontas a primer vistazo pueden parecer cosas no tontas, sino repetitivas, porque ya las hemos visto hasta la muerte, como les decía, ¿no? Ya llevamos cursos de probabilidad y de estadística y de actuariales. Sin embargo, no está de más recordar ciertas cosas que de repente parece que se les olvidan una vez que tienen ya que hacer cálculos y demás, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra función de distribución acumulada en general, pues bueno, tiene ciertas características que se tienen que cumplir, ¿no? La función de distribución para toda X y nuevamente es un valor entre 0 y 1. Una vez que llego al extremo derecho de mi acumulado, pues bueno, lo más a lo que voy a llegar es a una probabilidad de 1, mientras que si me encuentro en cualquier otro punto, pues bueno, tengo que estar entre 0 y 1. La función de distribución acumulada es no decreciente, ¿ok? Es decir, se define como la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor determinado, y es continua por la derecha. Esto quiere decir que si me acerco a un valor A por el lado derecho y calculo el límite, pues bueno, esto va a ser igual al límite de la función evaluada en A. La función de distribución evaluada en menos infinito es 0, la función de distribución evaluada en más infinito es 1, ¿no? Y notas que hay que hacer hincapié de repente, pues bueno, para variables aleatorias continuas, f también es continua por la izquierda. Para discretas es una función escalonada, es decir, para los distintos valores, pues bueno, yo voy a tener este tipo de gráficos, ¿no? Para una variable aleatoria mixta, fx forma una combinación con saltos, y cuando lo hace el valor asignado es el tope del salto. Es decir, si me encuentro en una variable mixta, que vamos a ver también después a qué se refiere con esto, pues para un punto específico, pues bueno, el valor asignado va a ser el tope del salto, ¿ok? Y no sé por qué está esta palabra por acá, voy a quitarla. Y pues bueno, también vamos a tener la famosa función de supervivencia o la survival, que no es otra cosa más que la forma contraria o el recíproco de la función de distribución acumulada, donde pues bueno, S de X va a estar definida como 1 menos F de X, ¿ok?
Y pues bueno, por supuesto que va a tener características análogas una vez que hagamos esta conversión de S de X igual a 1 menos F de X. De repente, precisamente, una vez que nosotros entremos al tema de la pérdida agregada, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Como les decía, al final la pérdida agregada va a ser la suma de una cierta cantidad de variables aleatorias. Lo mejor que nos podría pasar, por ejemplo, aquí la estoy definiendo como la suma de 10 variables aleatorias de severidad, lo mejor que nos podría pasar es que cada una de estas X estuvieran idénticamente distribuidas y bajo las mismas características y parámetros de una distribución, ¿ok? En cuyo caso, pues bueno, podremos darnos cuenta de que podemos hacer ciertas aproximaciones. Sin embargo, ¿qué pasa si se rompen estos supuestos donde tengo precisamente una suma de variables aleatorias y cada una de estas variables, por ejemplo, pertenece a una distribución distinta? En ese caso, pues bueno, ya estaríamos hablando de variables aleatorias multivariadas, donde pues bueno, cada una de estas va a tener una propia distribución y demás. Y entonces nosotros lo que vamos a estar manejando, pues van a ser vectores, ¿ok? Donde, pues bueno, para las conjuntas, pues vamos a tener ciertas características, es decir, una se va a mover bajo ciertos parámetros, mientras que otra se va a estar moviendo también dentro de sus propios dominios, ¿no? Y entonces la combinación de ambas, pues bueno, va a resultar en una combinación de áreas que, bueno, dependiendo aquello que estamos buscando en general, será lo que tengamos que integrar y calcular. Y si tenemos agregamos una tercera variable, pues bueno, para poder conocer la probabilidad incluyendo esta tercera variable, antes tenemos que conocer la probabilidad conjunta de las dos primeras, ¿no? Y antes de las dos primeras, pues bueno, de cada una por separado. Y entonces tenemos un tema donde se tiene que estar manejando de menos a más. Ahora, aquí es donde yo les diría, vamos a hacer donde yo los invitaría a que hagan la primera pausa y traten pues bueno, para ahora sí que ya calentando motores y todo, empezar a trabajar con algunos ejercicios bastante sencillos que nos van a hacer recordar este tipo de situaciones. Donde, pues bueno, tengo una función bivariada, f de xy, que está definida como y por e a la menos x por e a la menos y, para x y y mayores a 0, y x y y, por supuesto, son continuas, ¿ok? Lo primero que se pediría es probar que esta función es una función legítima. Muchos de los errores que tienen los estudiantes cuando evalúan funciones de montos de pérdida, severidad y demás, es que a veces no se dan cuenta de que las funciones no están completas. Entonces, una de las primeras cosas que siempre se tiene que vigilar es si mi función no es una función conocida proveniente de, por ejemplo, de una Weibull, de una Pareto, etcétera, pues bueno, lo primero que debería yo hacer es verificar que es legítima y a partir de eso entonces ya puedo empezar a trabajar si quiero trabajar valores esperados y demás. Una vez que se pruebe que es legítima, quiero encontrar la función para la función marginal de X, ¿ok? Y otra cosa que voy a querer calcular, pues bueno, va a ser la probabilidad de que Y sea mayor a X a partir de mi función bivariada. Consejos antes de que pausen el libro, pues bueno, ¿cómo encontramos que es legítima? Pues bueno, sabemos que por propiedades de probabilidad, pues para una que es de una sola variable, pues bueno, si yo integro entre todos los valores del dominio, ¿ok? Una f de x, pues bueno, esto me tiene que dar una probabilidad de 1. Lo mismo se va a extender pues para multivariadas. Entonces, yo tendría que trabajar las integrales sobre todos los valores del dominio de cada una de mis variables y entonces encontrar que esta integral f de x de x de y me tiene que dar igual a 1 y con esto estaría probando que es una función legítima, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo encontramos las funciones aisladas o marginales para un solo valor? Pues bueno, tendríamos que integrar bajo todos los valores posibles, bueno, que aquí no sería desde mención infinito porque están definidas como mayores a 0, de mi misma función bivariada, pero con respecto a uno solo de los diferenciales y entonces voy a encontrar la expresión para f de x, ¿ok? Finalmente, la probabilidad de que
y sea mayor a x. Recordemos que cuando hablamos de multivariadas, pues bueno, vamos a tener en un eje una de las variables y en otro eje otro de las variables. Vean, si nosotros trazamos esta recta que estoy dibujando en este momento, esta recta, ¿qué característica tiene? Que es la recta donde es igual, y es igual a x, ¿ok? Si esto se cumple, entonces esta recta está partiendo, el área total de probabilidad la está partiendo en dos. En una, los valores de x siempre son superiores a los valores de y en otra, los valores de y siempre son superiores a los valores de x, ¿ok? A saber, el área entonces que nos interesa calcular en esta situación, pues es esta. Cualquier punto que se encuentre dentro de esta área cumple la característica de que y es mayor a x. Y entonces, si hago una integral que calcule esta área específica, entonces podré encontrar la probabilidad de que y sea mayor a x para esta función específica bivariada. Te aconsejo que pauses con estos consejos que te acabo de dar. Trates de resolver estos ejercicios, ¿vale? Bueno, suponiendo que ya lo pausaste y que vamos y que ya estás dándole play de nuevo, entonces, pues bueno, ya me ahorré, les decía, el estar escribiendo todo, ¿no? En ese momento para no hacer tan largo el video. Y pues bueno, entonces teníamos, recordando el ejercicio, pues bueno, tenemos entonces nuestra función de densidad bivariada, y es igual a y por e a la menos x por e a la menos y, para x y y positivas continuas. Y lo primero, o el inciso A, es mostrar que es legítima. Les decía, finalmente tenemos que integrar sobre todos los valores posibles, en este caso desde 0 a infinito, porque son positivas, de mi función bivariada, que es y por e a la menos x por e a la menos y. Y final, que es lo mismo que hay que poner nada más e, ¿no? Esto, pues bueno, separando los diferenciales y demás, pues bueno, nos va a dejar esta expresión que finalmente la primera parte es lo mismo que el valor esperado de y solito, que va a ser 1, y la integral desde 0 a infinito de e a la menos x de x, que también me da 1, y por tanto es una función legítima. En segundo término, y obviamente aquí es cada quien vaya a su ritmo, pausando el video y revisando sus cuentas y demás, les decía la función de densidad marginal de x, entonces va a estar dada como la integral sobre todos los valores del dominio de uno solo de los diferenciales, es decir, en este caso del diferencial de y, ¿ok? Y entonces, pues bueno, por supuesto que todo lo que tenga que ver con x se va a ser tratado como una constante que se va a salir de la integral, y cuando yo integre desde 0 a infinito y por e a la menos y complementando, pues bueno, esto va a ser igual a 1, y finalmente la expresión para mi función de densidad marginal de x es e a la menos x, ¿ok? Que en términos generales está representada como una función que proviene de una exponencial con media 1. Finalmente les decía, el inciso C es, yo quiero encontrar la probabilidad de que y sea mayor a x, ¿ok? Y entonces pues tengo que fijarme a través de un dibujo como el que les hice anteriormente. Si yo quiero calcular el área, donde esta es la recta x igual a y, pues bueno, nada más tengo que fijarme cada diferencial entre qué y qué se mueve. Entonces, x se va a estar moviendo entre 0, se va a estar moviendo. Ok, ya me fui, demasiado. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues bueno, a través del dibujo pues nos vamos a dar cuenta que X siempre se va a mover entre 0 y hasta donde llegue la recta, es decir, X se va a mover desde acá para acá, donde esto va a ser igual a Y, ¿ok? Y al mismo tiempo Y se va a mover entre 0 y hasta donde quiera ser, es decir, hasta infinito, ¿ok? Por tanto, los límites de integración en términos de X van a estar entre 0 y en términos de y van a estar entre 0 e infinito, ¿ok? Y entonces, pues bueno, ya será cuestión de hacer un poquito de cuentas y de integración sencilla para llegar finalmente al resultado que es la probabilidad de que y sea mayor a x bajo la forma en que está definida esta función bivariada es de 3/4 o 0.75, es decir, el área roja es de 0.75, ¿vale?
Muy bien, entonces les decía esto, son cosas que pues ya se han ido viendo a lo largo de los distintos cursos. No, no hace falta que explique cosas que, bueno, ustedes ya han llevado en este momento de su vida, pues bueno, ya bastantes ocasiones. Hablamos también de independencia nuevamente, ¿no? X pertenece a un conjunto C, Y pertenece a un conjunto D, y la probabilidad de la intersección, pues bueno, sigue siendo el producto de las probabilidades de forma aislada. De igual manera, la probabilidad de que X sea igual a un valor arbitrario X minúscula y Y igual a un valor arbitrario minúscula, la intersección, pues bueno, no es otra cosa más que el producto y por tanto las funciones bivariadas, cuando en presencia de variables independientes, pues bueno, se va a ver como el producto de las dos funciones marginales, ¿ok? Nótese que si X y Y son independientes, también lo van a hacer las funciones G de X y H de Y, ¿vale? Ok, de ahí, pues bueno, entramos a la función de fuerza de mortalidad o la hazard function, ¿no? Eh, donde, pues bueno, vamos a manejar la H que significa hazard y va a quedar definida como eh, mi función de fuerza de mortalidad va a estar definida como la función de densidad dividida entre la función de supervivencia o la survival, ¿no? Al mismo tiempo, las de supervivencia es lo mismo que 1 menos f de x, y f de x, pues bueno, sigue siendo sí mismo, ¿no? En términos generales, lo que estamos haciendo es calcular la razón de cambio dentro de la función de supervivencia entre la función de supervivencia, ¿ok? Y pues bueno, ahí vienen por ahí unos cambios de variable y resultados que se pueden demostrar a través de ciertas integrales que, pues bueno, yo los invitaría a hacerlas en un momento que tengan de tiempo libre, no sé que de repente a su profesor se le ocurra pedir este tipo de demostraciones, ¿no? Eh, otro factor importante que tenemos que tenemos que abordar en este repaso, pues bueno, es el tema de las esperanzas, ¿no? Finalmente, pues sí, está muy padre saber para distintos montos, que es nuestra variable principal, las probabilidades de que se cumplan ciertos montos, pero también lo que quiero saber es cuál es mi monto esperado asociado a las probabilidades de ocurrencia de distintos montos, ¿no? Es decir, el valor esperado de X, donde X es mi monto de severidad. Y pues bueno, la esperanza en general, pues bueno, ya sabemos que va a ser calculada a través de las sumatorias o de las integrales de la transformación que venga incluida dentro del valor de la esperanza por f de x, es decir, entonces la esperanza de x, y esto ya lo super sabemos, ¿ok? Entonces la esperanza de x en general pues bueno, no va a ser otra cosa más que la integral sobre todos los valores del dominio de x por f de x, ¿no? Donde, pues bueno, aquí adentro, pues bueno, puede haber cualquier función g de x y entonces el valor esperado se quedaría definido como la integral de todo el dominio de g de x por f de x diferencial de x, ¿no? Todo esto, pues bueno, son definiciones que ya hemos trabajado muchísimas veces. Tenemos casos específicos como cuando tenemos una constante que cuando la transformación o esta g de x es simplemente un producto escalar, pues bueno, el escalar sale de la esperanza y entonces nada más me queda la esperanza de la variable aleatoria por sí sola, ¿no? Tenemos también resultados ya comprobados como son la linealidad de la esperanza, es decir, el valor esperado de una función lineal basada en x, pues no va a ser otra cosa más que esa misma expresión lineal, pero la esperanza va a estar afectando únicamente a nuestra variable aleatoria. En casos especiales, la media de x va a ser denotada como mu de x, ¿ok? O simplemente como mu y que va a ser igual a la esperanza de x, ¿ok? Eh, la varianza de x se va a utilizar a través de la letra sigma, ¿no? Y es simplemente el valor esperado de x menos la media al cuadrado, ¿no? O el segundo momento. La desviación estándar, pues no va a ser otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Y pues bueno, los distintos valores, ¿no? Cada uno de los momentos, el primer momento e de x va a estar definido como mu sub 1, el segundo momento o valor esperado de x cuadrada va a ser mu sub 2, y de forma análoga, pues bueno, el momento en general, el momento en general
perdón, entonces el momento en general x a la n va a ser igual a mu sub n, ¿no? Temas de notación nada más. El segundo momento central o momentos centrales, pues bueno, van a estar definidos de esta manera. Y el segundo momento central, pues bueno, es a través de la varianza, ¿vale? De nuevo, son cosas que ya se han trabajado una y otra vez. Eh, ¿Qué otra cosa? Relaciones que hay para la esperanza en casos multivariados, ¿no? Es decir, cuando la G no es nada más una función de X, sino de dos variables, X y Y, o de más variables, ¿no? Entonces, pues bueno, tal y como lo acabamos de verificar en el primer ejercicio que hicimos, pues bueno, las esperanzas, pues bueno, van a implicar los productos de las transformaciones G de XY por las funciones de densidad. Es decir, sigue siendo nuestra misma forma de definir a la varianza, es decir, G de XY por F de XY sobre las integradas sobre los dominios de cada una de las dos variables. Y pues bueno, vamos a encontrar ya, empezar a encontrar resultados interesantes como el tema de la covarianza y la correlación. Justo el tema de la correlación, pues bueno, sumamente importante porque pues nos permitirá encontrar cuál es precisamente la influencia que hay entre las dos variables distintas y si esta correlación, pues bueno, sabemos que puede ser positiva, es decir, si una de nuestras variables aumenta, la otra también lo hace, o puede ser una correlación inversa, donde cuando aumenta una de las variables, la otra disminuye y viceversa, ¿ok? A partir de esto, pues bueno, hay algunos resultados que nos permiten trabajar. Aquí te pediría nuevamente pausar este video y realizar esta pequeña demostración súper sencilla, donde si yo sé que la covarianza de X y Y es igual a la esperanza de X menos su media por Y menos su media, entonces esta covarianza puede ser expresada como la esperanza de las dos variables, del producto de las dos variables, menos cada una de las esperanzas por separado multiplicadas, ¿ok? Tip tan sencillo, simplemente vamos a utilizar cada uno, la definición de cada una de estas, vamos a realizar este producto y a partir del producto, pues bueno, también separar las esperanzas por cada uno de los signos y empezar a eliminar términos, ¿vale? Te recomiendo que pauses en este momento y procedas a hacer esta pequeña demostración. Bien, suponiendo que ya pausaste e hiciste tus propios cálculos, pues bueno, nada más nos falta hacer una pequeña revisión ahí. Te decía entonces que lo único que tenemos que hacer aquí es utilizar el producto de estas dos expresiones y entonces, pues bueno, vamos a tener x por y, x por mu sub x por y mu sub x por mu sub y. Y entonces vamos a tener cuatro términos. Aplicar los conceptos de esperanza para cada uno de ellos, pues bueno, va a ser las distintas esperanzas. Y también, pues bueno, cuando tengamos en cada uno de los casos centrales, pues bueno, vamos a darnos cuenta también que hay algunas cosas que se van a tomar como constantes. Finalmente, dos de los términos se van a eliminar y vamos a llegar que en efecto la covarianza de X y Y es lo mismo que el valor esperado de ambas menos los productos de las dos esperanzas por separado. ¿Ok? Cosas importantes o resultados importantes que se pueden obtener a partir de acá, pues bueno, es que si tanto X como Y tienen, son producto o son, perdón, son el resultado de un producto escalar, pues bueno, los escalares van a quedar por fuera de la covarianza. Y si lo que tenemos es una adición de constantes, pues bueno, esta adición no va a afectar a nuestra covarianza. A partir entonces de estas mismas definiciones, pues bueno, vamos a encontrar distintos resultados que pueden resultar interesantes y que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Uno de estos resultados, pues bueno, es que, por ejemplo, la covarianza cuando X y Y son independientes, pues bueno, implica que la covarianza va a ser cero. Es decir, si dos variables son independientes, es decir, la realización de una no influye para nada en la realización de la otra, entonces pues la covarianza va a ser cero y por tanto no va a existir una correlación. ¿Ok? Si X y Y son independientes, entonces la probabilidad de X y Y pues es igual a cero y por tanto
no están correlacionadas. También podemos encontrar las distintas correlaciones y saber que esta correlación, pues bueno, es un valor que va a estar entre -1 y 1, donde podemos tener correlaciones positivas o negativas, justo lo que yo mencionaba antes de realizar el ejercicio. Ya le vamos acelerando un poquito a esto. También les mencionaba yo el resultado de la linealidad, ¿no? Si X y Y son perfectamente lineales, entonces la covarianza de X y Y va a estar definida como A, ¿ok? Donde A es la pendiente de X multiplicada por la covarianza de X con X, ¿ok? Y pues bueno, esto se puede demostrar a través de este tipo de expresiones que les estoy colocando. Hay que notar, y aquí lo pongo como una nota específica, la correlación es una medida de la relación lineal. No estar correlacionado no significa que exista independencia. Como lo podemos ver de manera muy sencilla a través de un contraejemplo. ¿Ok? Vamos a definir a X como una variable aleatoria uniforme que va de -1 a 1. Y por tanto, su función de densidad es 1 sobre 2, o es decir, un medio para X que se mueve entre -1 y 1. ¿Ok? Si yo defino a Y como el producto de dos veces el producto de X por X, es decir, X al cuadrado, pues bueno, desde aquí yo ya sé que no son independientes, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque Y no es otra cosa más que una transformación de X. Les decía que en algún momento del curso también vamos a revisar precisamente este tipo de transformaciones que se llaman transformaciones de potencia. Entonces, si definimos a Y como X cuadrada, ¿ok? Y por tanto no son independientes, ¿qué va a pasar cuando yo calcule la covarianza? La covarianza, entonces, por definición, va a ser el valor esperado del producto de X con Y menos E de X por E de Y. Si Y vale X cuadrada, entonces X por X cuadrada me va a dar el valor esperado de X cúbica. Mientras que E de X va a ser X, mientras que el valor esperado de X cuadrada, pues bueno, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que se van a eliminar todas. Y entonces esta covarianza va a ser igual a 0. Es decir, no existe una correlación y sin embargo no son independientes. ¿Ok? Entonces, de esta manera probamos precisamente que la covarianza es 0, es decir, no existe una correlación entre las variables, pero eso no implica que sean independientes. Por el contrario, en este caso específico, son dos variables que no son independientes y al mismo tiempo tienen una correlación de 0. ¿Ok? Entonces, así lo mostramos. Ya acercándonos al final de los conceptos que tenemos que revisar, ¿ok? Pues bueno, vamos a llegar al tema de la función generadora de momentos. Sumamente importante la función generadora de momentos y la de probabilidad en su versión discreta, porque la función generadora de momentos nos va a resolver la vida en muchas ocasiones, ¿ok? Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es recordar precisamente que la función generadora de momentos para momento t se define como el valor esperado de e a la x por t, donde t es lo que nos define en qué momento estamos trabajando. Lo mismo para la función generadora de probabilidad, que es el valor esperado de z a la x, ¿ok? Para toda z existente. A partir de esto, pues bueno, también recordemos que nosotros podemos sacar derivadas de la función generadora de momentos, evaluar y entonces obtener cada uno de los distintos momentos centrales. Precisamente por eso se vuelve tan importante la función generadora de momentos, ¿ok? Y pues bueno, aquí vienen algunas expresiones que les pediría que ustedes chequen por aparte, pues a partir de generadora de momentos, pues yo puedo obtener cada una de las distintas funciones que me interesa trabajar. Función de supervivencia, función de distribución acumulada, función de densidad y función de fuerza de mortalidad. Este es un resultado que también les voy a pedir que revisen poco a poco ustedes y con más calma dentro de su casa y vayan poco a poquito con el video. La función gamma también va a tener por ahí se van a dar cuenta en partes, en semanas posteriores de este mismo curso, que la gamma de repente recibe bastante importancia, sobre todo cuando la combinamos a través la combinamos junto con una distribución de Poisson, ¿ok?
Y lo vamos a hacer, pues bueno, porque se van a dar ahí casos especiales de mezclas, vamos a hablar de variables mezcladoras y demás. Sin embargo, pues bueno, hay que trabajar mucho con esta distribución y lo que hago a partir de aquí es precisamente a partir de la función de densidad de una variable que proviene de una gama con dos parámetros alfa y teta, donde alfa es el parámetro que le da la forma a la gráfica y teta es el parámetro que le llamamos parámetro de escala, que también vamos a revisar más adelante, de qué nos sirve saber cuál es el parámetro de escala, ¿ok? Pues a partir de la función de densidad nosotros vamos a poder encontrar la famosa expresión de una función gamma, ¿no? Es decir, qué pasa con gamma para distintos números y vamos a encontrar a través de una integración, pues bueno, que tiene distintas propiedades, ¿no? Y gamma de 1 es igual a 1. Gamma de 2 es lo mismo que 1 por gamma de 1 y es igual a 1. Gamma de 3 es igual a 2 por gamma de 2 y gamma de 2 es al mismo tiempo 1 por gamma de 1 y así sucesivamente. Y entonces vamos a encontrar que gamma de n-1 como resultado final o principal es lo mismo que el factorial de lo que esté adentro de la gama menos 1. ¿Ok? Para cuando tengamos casos enteros. Para otros casos, por ejemplo, gamma de un medio, pues bueno, va a ser lo mismo que la raíz cuadrada de pi. Y pues bueno, vamos a encontrar distintos resultados. Es importante que trabajen muy bien la gama y que de preferencia estos pasos que yo les estoy dando, ustedes aprendan a hacerlos por su propia cuenta, porque les digo, una vez que se empiece a utilizar para mezclar variables, les digo, vamos a trabajar un tema llamado variable mezcladora, pues bueno, nos va a contribuir en muchos resultados muy interesantes cuando se combina con una Poisson, por ejemplo, ¿ok? Aquí nada más hago una aclaración ya trabajando esto, cuando sobre la parametrización de la exponencial, ¿ok? Eh, Estoy seguro que traen una parametrización donde la media se pone como producto inmediato de mi variable aleatoria x cuando x proviene de una exponencial, ¿ok? Es decir, si x es una exponencial con parámetro de media teta, entonces la función en general, una que ustedes pueden tener o que podrían estar acostumbrados es que entonces f de x va a ser igual a teta por e a la menos teta x, ¿ok? Nosotros vamos a utilizar la parametrización tal y como está en esta situación, ¿ok? Donde a partir de la media, realmente el parámetro media es 1 sobre el valor que tengamos ahí adentro, ¿ok? Nada más chequenlo, compárenlo con el libro principalmente, porque, pues bueno, en general se maneja esa parametrización para el exponencial, ¿ok? Eh, pues aquí hay más resultados precisamente de la gama, ¿ok? Cómo sacamos las expresiones para cada uno de los momentos. Y entonces encontramos que el valor esperado de x a la k, pues bueno, va a quedar definido como gamma de k más alfa entre gamma de alfa por teta a la k, para k mayor a menos alfa, y entonces así vamos a poder encontrar cada uno de los distintos momentos para x que está definida como una variable aleatoria gamma con parámetros alfa y teta, ¿ok? Entonces, y bueno, también la expresión para la función generadora de momentos. Finalmente les decía, en algún momento ya lo he mencionado, cuando tengamos nuestra variable aleatoria S definida como la suma de distintas variables aleatorias de severidad, es decir, S es el total de reclamos, finalmente lo que vamos a estar trabajando van a ser convoluciones, les decía, el hecho de que S esté definida a lo mejor nada más como la suma de X1 más X2 y yo quiera calcular probabilidades, lo que les digo aquí es S está definida como la suma, por ejemplo, de X1 más X2, ¿ok? Y cada una de ellas tiene su propia función de distribución y demás. Pues bueno, cuando yo quiera calcular probabilidades basadas en S, es decir, de que S sea menor o igual a S, esto va a implicar que eh, cuando yo trabaje ya las integrales y demás, pues bueno, esto va a implicar que la suma de x1 más x2 sea menor o igual a s y por tanto tenga que manejar cada uno de los distintos casos. Esto se va a ver reflejado en que voy a tener que calcular el caso cuando x1 es 0 y x2 es mayor a 0. El caso donde x1 es mayor a 0 y x2 es 0.
el caso donde ambas x1 y x2 son 0, y el caso donde ambas son diferentes de 0. Y entonces voy a tener que estar manejando esto que vamos a llamar convoluciones y que coincide precisamente con, si mal no recuerdo, con los temas que van a estar llevando a la par con actuariales 2. ¿Ok? Entonces, para esto, cuando nada más tengo dos variables, y si x se definiera como x1 más x2 más x3, entonces, primero tengo que calcular todos los valores esperados y probabilidades para x1 y x2, y una vez que tengo eso, agrego x3. Es decir, para calcular ya con 3 variables, tengo que primero haber calculado con 2 variables. Para calcular con 4 variables, voy a tener que tener antes lo de 3 variables, y para tener lo de 3 variables, voy a necesitar lo de 2 variables, y así me voy a ir. Se vuelve sumamente complejo. Por supuesto, como técnicamente toda compañía aseguradora tiene sus portafolios divididos por tipo de riesgo y todos tienen ciertas características en común, pues bueno, finalmente se asume que todas tienen la misma distribución, son idénticamente distribuidas. Y como son idénticamente distribuidas, entonces, pues bueno, va a llegar el famosísimo teorema del límite central a salvarnos la vida. ¿Ok? Es decir, a través del teorema del límite central, yo voy a poder aproximar estas probabilidades sin necesidad de recurrir a las convoluciones, ¿ok? Y entonces, si S sub K está definido como la suma de X1 hasta XK, entonces el valor esperado de S sub K va a estar definido como la suma de los valores esperados de cada una de las X que componen a S sub K. Y de la misma manera, pues nosotros vamos a encontrar la varianza. Si tenemos a S sub K, tenemos su valor esperado y tenemos su varianza, ¿qué creen? Podemos transformar a S sub K en un valor Z, y entonces podremos calcular cuántas probabilidades queramos. Entonces, siguiendo precisamente esta premisa que acabamos de decir, entonces vamos a hacer un último ejercicio ya para antes de terminar o dar por terminado este curso de la semana 1. Y para ejemplificar, entonces vamos a suponer que esta X grandota es la suma desde X1 hasta X sub 100, es decir, mi X principal o mi X grandota, como lo acabo de decir, es la suma desde X1 más X2 más X3 y así sucesivamente hasta sumar X100. Y yo ya sé que cada una de estas X sub i van a estar determinadas como una variable Bernoulli con una probabilidad de éxito de 1/5. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que mi X grandota sea menor o igual a 22? De entrada ya sé que la suma de experimentos Bernoulli me da una binomial, ¿ok? Entonces X se va a definir como una binomial con parámetros n igual a 100, porque son 100 variables las que componen a mi X principal, y mi probabilidad, en este caso la de éxito, nosotros la manejamos como Q, porque es prácticamente la de muerte, de 1/5, ¿ok? Entonces yo tengo la suma de 100 variables de Bernoulli, cada una con probabilidad de Q igual a 1/5, ¿ok? Por tanto, si yo quiero calcular la probabilidad de, de que X sea menor o igual a 22, donde X es una binomial, esta, pues bueno, quedaría definida como la probabilidad de X igual a 1, más la probabilidad de X igual a 2, más la probabilidad de X igual a 3, y así me tendría que ir hasta dónde, hasta que sume la probabilidad de X igual a 22. Y entonces la suma de todas estas probabilidades al final me va a dar la probabilidad de que X sea menor o igual a 22. ¿Ok? Cosa que se vuelve sumamente compleja, ¿no? Entonces, yo aquí le daría pausa al ejercicio y trataría de resolver esta pregunta utilizando la premisa de que podemos utilizar nuestra aproximación a través del teorema del límite central, ¿vale? Bien, entonces, ahora sí, asumiendo que pausaron el video, trataron de resolver el ejercicio, pues bueno, ya siendo un poquito más formales en términos de la definición y todo lo demás, les decía, X sub i es un experimento Bernoulli con parámetro de 1/5, ¿ok? Es decir, mi éxito va a ser igual a 1/5, mi fracaso va a ser igual a 4/5 de probabilidad.
La suma de Bernoulli me da una binomial con parámetros 100, un quinto. Y la probabilidad de que x sea igual a x bajo una binomial, pues bueno, es combinaciones de x en 100 por un quinto a la x por 4 quintos a la 100 menos x. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, les decía, para calcular la probabilidad de que x completa sea menor o igual a 22, tendría que utilizar esta expresión 22 veces, lo cual se vuelve, perdón, de hecho 23 con la probabilidad de que sea 0, ¿ok? Y de hecho lo voy a aclarar aquí, ¿no? Si no, al rato llega la inquisición de personas que nada más andan viendo en qué me equivoco y pues para qué quieren, ¿verdad? Entonces, me faltó aquí la probabilidad de x igual a 0 más, y ahí está. Les decía entonces, si yo quisiera hacerlo de esta manera, pues es correcto, simplemente se vuelve sumamente tedioso. Mejor a lo que voy a recurrir es a usar una aproximación con el teorema del límite central, y entonces el valor esperado de mi x completa va a ser la suma de los valores esperados de cada una de mis x sub i, donde el valor de x de cada una pues es el mismo, es un quinto, y un quinto multiplicado por 100 me va a dar un valor de 20. Lo mismo va a pasar con las varianzas. La varianza de mi primer x sub i va a ser un quinto por 4 quintos, es decir, q por 1 menos q, ¿ok? Y es la misma, entonces un quinto por 4 quintos me da 4/25, multiplicados por 100 me da 400 sobre 25, y esto es igual a 16. Si saco la raíz cuadrada, encuentro entonces la desviación estándar total de mi variable x completa, y es 4. ¿Qué voy a proceder? Pues bueno, a encontrar mi valor z, ¿no? La probabilidad de x menor o igual a 22, entonces va a ser lo mismo que la probabilidad de x de z menor o igual a 22 menos el valor esperado de x total sobre la desviación estándar, ¿ok? Ojo, y aquí esto es algo muy importante que el ejercicio de hecho iba más enfocado a esto. X es una variable discreta, ¿ok? Es una variable binomial. Mientras que z, es decir, el valor z correspondiente a la transformación para utilizar la curva normal estándar, es una variable continua. Entonces tiene que existir algo llamado factor de corrección de continuidad. Como estoy aproximando algo discreto a través de algo continuo, tengo que hacer caso de este factor. ¿Cómo se utiliza? Pues simplemente como 22, el valor para el que estoy calculando la probabilidad es una variable continua, pues nosotros sabemos que está representada, el 22 abarca una distancia de 1, es decir, de 0.5 hacia su derecha y de 0.5 hacia su izquierda, ¿ok? Por tanto, si yo quiero la probabilidad de que sea menor o igual a 22, tengo que tomar el completo, porque si yo nada más lo manejo directamente como 22, me estoy comiendo parte de la probabilidad, es decir, esta línea roja hacia la izquierda es la probabilidad de ser menor o igual a 22, pero entonces no me estoy tomando en cuenta este pedacito que técnicamente sí tiene que ser abarcado, porque el 22 es en términos discretos y abarca el conteo de por unidad, ¿ok? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de menor o igual a 22, transformarla o aproximarla a través de z, el valor para el que tengo que transformar z no va a ser 22, sino 22.5. Por supuesto, si por ejemplo estuviéramos trabajando la probabilidad de ser menor estricto a 22, entonces yo tendría que trabajar la probabilidad a la hora de transformar z de 21.5, ¿ok? Porque no quiero tocar al 22, si quiero la probabilidad menor a 22 estricta. Como no quiero tocar a 22, entonces es a partir del 21.5 para abajo, ¿ok? Lo mismo va a pasar si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor estricto a 22, entonces utilizaría 22.5. La probabilidad no estricta, es decir, de que x sea mayor o igual a 22, entonces tendría que abarcar a partir del 21.5, ¿vale? Entonces tengan en cuenta utilizar este factor de corrección de continuidad a la hora de aproximar algo discreto a través de algo continuo, que es este caso, ¿ok? Entonces ahora sí, transformo en z, entonces x menos la media sobre su desviación estándar se transforma en z, y 22.5 menos 20 entre 4 pues me da el valor que estoy trabajando, ¿ok?
¿Qué va a pasar si calculo si trabajo sin factor? Pues bueno, el resultado no tiene por qué estar tan lejano, ¿ok? Pero sí va a haber variaciones, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 22, pues es lo mismo que las distintas probabilidades restadas, y a partir de esto, pues bueno, ya ustedes podrán obtener el resultado de que x sea menor a 22. Entonces, aquí ya sería algo que les encargaría, pues ahora sí que de tarea, o que hagan en este momento, donde calculen utilizando factor de corrección de continuidad y donde lo calculen sin el factor de corrección de continuidad. Por supuesto que los resultados no tienen por qué variar en mucho, ¿ok? Sin embargo, sí es necesario que vean que sí existe una discrepancia entre usar y no usar ese factor de corrección de continuidad. Con esto estaríamos cerrando pues prácticamente esta primera semana del curso de modelos de pérdida en línea. Eh, lo último que anoto en las diapositivas, pues bueno, tomando en cuenta que son las diapositivas de cuando daba yo el curso de forma oficial, pues bueno, estas son las recomendaciones una vez que terminen este problema, estas primer conjunto de diapositivas y ejercicios que fuimos haciendo, pues bueno, que se pongan a estudiar un poco sobre la quinta edición del libro de los models, el capítulo 3, leer las páginas 25 a 33 y tratar de resolver estos ejercicios que obviamente ya pertenecen a la semana número 2, pero que bueno, el tratar de hacerlos aunque no salgan, pues les va a ayudar a tener una mejor comprensión del segundo tema. El próximo tema, pues precisamente, ya vamos a empezar a trabajar ya temas de severidad y demás, y vamos a empezar a trabajar las modificaciones que se le pueden hacer a una póliza, como deducible o límite de póliza, y esto cómo afecta al desarrollo de nuestra variable aleatoria principal. Muy bien. Les agradezco, te agradezco a ti que pusiste atención durante todo este tiempo a este curso y pues bueno, te insto a que continúes eh, instruyéndote y mejorándote a ti mismo en temas de modelos de pérdida. Por supuesto, espero comentarios y dudas, aclaraciones que puedan ustedes tener en la sección de comentarios, ya sea de YouTube como de la plataforma. En este momento todavía no lo he escogido, pero bueno, cuando ya vean los videos, obviamente ya se habrá escogido. También pueden comentar por ahí cualquier cosa que tengan de inquietud o algunas sugerencias para el resto de videos y de cursos que pueda yo tener. Este es el primer curso en línea que estoy pregrabando. Después habrá el curso de pensiones y pues bueno, por ahí algunas cosas en las que yo me especializo. Les agradezco mucho, te agradezco mucho a ti que pusiste, que estás visitando este curso y pues nos vemos en la próxima semana del curso. Hasta luego.